Y vamos a adentrarnos en temas de análisis económicos, claro que está, de la perspectiva de nuestro sur de Chile. Bien hemos escuchado durante los últimos meses que este año el riesgo país de Chile está en su menor nivel después de 2 años. ¿Qué significa aquello? ¿Qué es el riesgo país? ¿Por qué tan bajo? Se lo preguntamos a José Miguel Serrano, nuestro invitado de la jornada, economista, columnista del diario La Tercera. Usted ahí puede leer cada semana sus opiniones y también del diario El Yanquihue. Gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Gracias, Juan Osvaldo, por invitarme. ¿Qué significa riesgo país? ¿Por qué efectivamente Chile anota su nivel más bajo en los últimos 2 años? El riesgo país es la manera en que las clasificadoras de riesgo, valga la redundancia, clasifican a un país respecto de la posibilidad de que esa nación pueda cumplir con sus compromisos internacionales. A nosotros nos bajaron de escalafón, un escalafón, por primera vez en 20 años, lo que implica que obviamente Chile está siendo visto como un país no altamente riesgoso, pero sí con algunos nubarrones bastante oscuros en el camino. Claro, y esto se compara directamente con lo que son las tasas de interés de los Estados Unidos, ahí del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Las tasas de interés de Estados Unidos, que son las que están libres de riesgo. El hecho de que nos hayan bajado un escalafón desde AA- a A+, significa que eventualmente los créditos, sobre todo los créditos de largo plazo, van a costar hasta medio punto porcentual adicional. Pero ¿por qué nos bajaron esa clasificación? Esto se veía venir desde hace rato. Las clasificadoras de riesgo internacional como Fitch Rating o Standard & Poor's, que es la que efectivamente nos bajó de clasificación, venían hablando de perspectivas negativas para Chile desde hace por lo menos 6 meses, porque estas empresas, que son muy grandes y que se dedican no solo a clasificar el riesgo de un país, sino que también diferentes instrumentos financieros que se transan en las diferentes bolsas del mundo, como la Bolsa de Nueva York. Venían analizando nuestra situación y llegaron a la conclusión de que Chile ha tenido en los últimos 3-4 años un crecimiento económico muy bajo, demasiado bajo. ¿Qué es lo que significa eso? Que al tener menor crecimiento hay menor recaudación fiscal. Al tener menor recaudación fiscal no se pueden cumplir con todos los compromisos. Se crea una situación macroeconómica complicada y, por lo tanto, el país, si quiere seguir adelante con lo que se había comprometido presupuestariamente, tiene que necesariamente endeudarse. Entonces, ese menor crecimiento ha significado un aumento significativo y muy importante de la deuda fiscal del país, lo que implica Chile está pidiendo más plata de la que pedía serios antes. riesgos para el país. Está pidiendo más plata porque Chile está, y voy a hacer una analogía acá, como un trabajador de la industria acuícola de alguna empresa salmonera que ha tenido problemas últimamente, justamente por el bajo crecimiento del país y por el boom de algas que tuvimos unos meses atrás. Entonces llama a ese trabajador y le dice: no queremos despedirte, pero sí te proponemos rebajar tu sueldo en un 20%. Y el trabajador, ante la perspectiva de que lo vayan a despedir, acepta que le rebajen su sueldo en un 20%. Pero ese mismo trabajador continúa con su nivel de gastos de antes de la rebaja. Es más, decide gastar un 10% adicional. Entonces, en vez de gastar el 100% que tenía antes, ahora está gastando un 110%. ¿Cómo financia esa gran diferencia entre la rebaja, digamos, a un 80% de su sueldo y su nivel de gasto de un 110%? La financia con tarjetas de crédito, con crédito bancario, con endeudamiento. Y a la larga no va a poder continuar con ese tren de vida y va a tener que ajustar su economía familiar.
a la realidad, al hecho de que le rebajaron su sueldo de un 100% a un 80%. ¿Y esa es la analogía con el país, a tu juicio? Esa es la analogía de lo que está sucediendo hoy día con el país. Imagínate, Juan Osvaldo, que este año Chile con mucha suerte va a tener un crecimiento del PIB del 1,5%, del 1,5%. Pero este año también Chile, el fisco chileno se está endeudando en un 3,5%, es decir, 2 puntos porcentuales más que su nivel de crecimiento y por lo tanto el nivel de ingresos que van a tener las arcas fiscales. Si nosotros continuamos con este tren de vida, vamos derecho a chocar contra un arrecife. Este es un barco cuyo capitán está guiando el barco de una manera imprudente y si no hay un golpe de timón y un cambio de capitán, va a chocar contra los arrecifes. Y eso es lo que ha venido sucediendo con la economía chilena y con la situación país, porque está claro que habida cuenta del bajo crecimiento, los empresarios están mucho más prudentes, no se atreven a invertir, los consumidores están mucho más prudentes, no se atreven a consumir todo lo que podrían estar consumiendo porque ven un serio riesgo a quedarse sin trabajo, a que les reduzcan su nivel de sueldos o a que los sueldos no crezcan todo lo que podrían eventualmente crecer. Entonces, todas estas situaciones han creado unas expectativas sobre la economía chilena muy malas. Y hay que pensar realmente en formas de cambiar esas expectativas, porque si no, el país en algún minuto va a entrar en recesión, como de hecho lo está la región de los lagos. Llevamos 4 trimestres con crecimientos de nuestra economía negativos, es decir, con crecimientos del PIB negativos. Y eso, en cualquier libro de economía, es recesión. Ahora, ¿qué tanto influye justamente el hecho de que nosotros como país, pese a todos los esfuerzos, sigamos dependiendo tanto de las materias primas? Porque se ha diversificado nuestra capacidad exportadora, pero seguimos siendo dependientes del cobre, por ejemplo. Y el cobre, junto con, evidentemente, lo que ha significado el poco crecimiento, llevan también a levantar el índice o no de riesgo. Justamente la baja diversificación de la economía es otro factor que tienen en cuenta las clasificadoras de riesgo cuando miden el riesgo de un país. Chile no es una nación que esté tremendamente diversificada, pero estamos mejor que otras en América Latina. Sin embargo, el hecho de depender tanto del cobre implica un riesgo adicional que hay que agregar a esta canasta de riesgos. Y también las clasificadoras de riesgo, y específicamente Standard & Poor's, que fue la que nos rebajó de clasificación, miran muy detenidamente el factor confianza, tanto de los empresarios para invertir como de los consumidores para consumir. Y esa confianza ha estado muy baja, habida cuenta de las reformas mal pensadas, mal diseñadas y mal ejecutadas. Y se insiste en algunas cosas por una cuestión de principios que no se pueden financiar, como el tema de incrementar la gratuidad de un 50 a un 60%. Es un tema muy loable, es un principio muy loable. Yo tengo hijas que estudian en la universidad y les encantaría poder acceder a la gratuidad. Pero resulta que, ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Con más deuda? ¿Con más deuda pública? ¿Con mayor endeudamiento? Entonces, ¿a qué nivel de endeudamiento vamos a llegar? Acá en Chile no hay un tope para el nivel de endeudamiento del gobierno, como lo tienen otros países y como se está pensando hacer, por ejemplo, en Brasil. Y nos caracterizamos históricamente por ser un país muy prudente. Y creo yo que seguir gastando al ritmo que llevamos es totalmente imprudente. No se puede seguir viviendo como si estuviéramos
creciendo al 4 y al 5%, en circunstancia que nuestro crecimiento es del 1,5%, muy pobre, muy pobre. El gobierno actual va a terminar su periodo, con suerte, con un nivel de crecimiento del 1,8%. Promedio, para los 4 años, comparado con un 5,3% promedio del gobierno anterior, comparado con un 4,7% promedio del gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, la situación, mirada a grosso modo, y en perspectiva de años, digamos. O sea, usted es pesimista absolutamente con respecto a lo que está pasando y lo que podría ocurrir. Lo que podría ocurrir si no hay un cambio radical y un golpe de timón. La situación, no podemos seguir con este nivel de endeudamiento, con este nivel de desconfianza, porque lo único que produce es que los empresarios no inviertan, y si no invierten, no van a vender más. Porque para vender más, tú necesitas una economía que crezca, el crecimiento es fundamental, y que sus ventas de productos y servicios crezcan. Ningún empresario va a invertir y va a contratar más empleados si sus ventas van hacia abajo, si sus productos se venden menos que antes. Entonces, para vender más se necesita mejores expectativas y que los consumidores compren más cosas. Pero los consumidores no van a comprar más si se ven enfrentados a situaciones de estrechez económica. Porque crecer al 1,5% no es lo mismo para una economía y para la economía de los hogares que si el país está creciendo al 5 o al 6. Cada punto porcentual de crecimiento significa alrededor de 1.500 millones de dólares de recaudación para el fisco. Si el fisco y el gobierno no está recibiendo esa plata, tiene que endeudarse. Y si uno se endeuda más allá de lo prudente, vas a caer en serias dificultades económicas y serias dificultades financieras. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahora, con este panorama y tomando en cuenta que es un año electoral, además, la situación puede ser aún más compleja el último semestre, el último trimestre, porque habitualmente las elecciones hacen que haya también algún nivel de prudencia mayor en el mundo empresarial, y hay que considerar, sí, que para muchos el actual ministro de Hacienda en esta última etapa ha sido bastante más prudente que al inicio del gobierno con el antecesor. ¿Coincide con aquello? Yo coincido de que ha sido más prudente que el antecesor, y mucha gente lo aplaude porque ha sido un muy buen portero, según esas personas y analistas, y se ha dedicado a atajar goles. Goles en el sentido de evitar mayores retroexcavadoras y cosas por el estilo. Pero las reformas que se están llevando a cabo en estos momentos, la reforma laboral, lo único que crea es más signos de interrogación entre los empresarios, más desconfianza, porque está muy cargada hacia el tema sindical. Conozco empresarios medianos y pequeños que cuando reciben visitas de la Inspección del Trabajo, lo único que hacen los inspectores es decirle a la gente: ¿por qué no se sindican? ¿Por qué no están sindicados? Y los incentivan a que entren en un sindicato en circunstancias que la gente está conforme, está feliz con su entorno laboral. ¿Qué es lo que sucede entonces? Se crean incertidumbres. Los empresarios no es que no quieran tener sindicatos, tener gente con la que se puede hablar y negociar. De hecho, lo hacen con o sin sindicatos. Pero toda esta dialéctica antiempresarial está muy equivocada. Si más del 90% de las empresas en este país, más de 1 millón de empresas formales, son pymes, y hay cerca de otro 1 millón de empresas que son micropymes y que son informales. Los grandes empresarios, los grandes números de empresarios acá en Chile son pequeños, algunos medianos, pero la mayoría son pequeños. Y si tú les creas incertidumbre,
esos pequeños tampoco van a invertir, tampoco se van a arriesgar. Y eso es lo que ha sucedido. La desconfianza está por todas partes porque se encargaron de sembrarla y de crearla. Y esto hay que decirlo claramente. Se hicieron las cosas muy mal con el anterior ministro de Hacienda y con este también. Yo no puedo entrar a aplaudir un crecimiento económico del 1,5% este año y del 1,6% el año pasado. Eso es nefasto, eso es pésimo. Chile está creciendo mucho menos que el promedio de América Latina y mucho menos que el promedio mundial, el promedio del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a estar aplaudiendo eso? Cuando históricamente, al menos en las últimas 2 décadas, Chile estaba sobre el promedio justamente, al menos de la región, digamos. Muy por encima, muy por encima de la región y muy por Y encima estamos hablando del mundo. transversalmente de varios subgobiernos, no solo del gobierno anterior, para que se despejen ahí también Muchos análisis gobiernos que tengan que ver con Lagos, políticos, digamos. con Lagos se creció al 4,5%, con Frey se creció al 5,2% y con don Patricio Aylwin a más del 7%. Lo que está presenciando la gran clase media chilena es una cosa que no nos conviene a nadie, lo que está viviendo esa gran clase media chilena, que tiene una memoria familiar muy reciente, porque gracias al gran esfuerzo de esa clase media aspiracional, están donde están. Gracias a su esfuerzo han mejorado enormemente su situación económica y familiar, pero recuerdan cómo vivían sus abuelos, 2 generaciones anteriores. Y lo que tienen ahora no se compara para nada con la situación de su familia, de sus antepasados, 20 años atrás. Y esa clase media aspiracional no quiere volver hacia el pasado. Lo que quiere es seguir progresando. Y para progresar necesitamos crecer. Y para progresar no necesitamos que se gaste más de lo que estamos produciendo. Y eso es lo que ha estado haciendo el fisco, el gobierno. Gastar mucho más de lo que se produce, más del doble. Finalmente, José Miguel, tu análisis para esta zona, algo dijiste ya adelante, pero ¿cuál es tu sensación a propósito de que el INASER ha sido negativo también, que claro, la región ha tenido números rojos? ¿Cómo ver la perspectiva de lo que queda este 2017, entendiendo también que esta parte de Chile tiene economías muy marcadas, o sectores productivos muy marcados? Efectivamente, han habido el sector manufacturero y el sector pesquero, acuícola en este caso, han tenido crecimientos negativos muy fuertes, o sea, decrecimiento, cifras rojas. El comercio ha estado mejor, el sector del transporte y comunicaciones ha tenido cifras positivas, también el sector fiscal, municipal, pero ahí entramos nuevamente en el tema del financiamiento con deuda para ese sector. Yo diría que la economía regional, como ha estado tan baja, va a tender a tener cifras mejores de aquí hacia fines de año, porque la base con la cual nos estamos comparando es muy baja y muy mala para los últimos 4 trimestres. Pero no va a ser muy diferente a la situación país, porque aquí está tan instalada la falta de confianza como en el resto del país. Se requiere un golpe de timón, se requiere cambiar de capitán, porque si no, vamos a continuar con lo mismo hasta fines de año. Y quién sabe cuánto tiempo más. Uno no puede andar vendiendo tantas ilusiones que luego no se cristalizan, y estas reformas hay que cambiarlas, hay que mejorarlas y sobre todo hay que financiarlas. Hay 4 o 5 reformas que vamos a tener que financiar y con este tipo de crecimiento no las vamos a poder financiar. Bien, pues José Miguel, ahí ya nos entramos a la arena política, pero eso será conversación de otra jornada, pero obviamente la economía está directamente relacionada con la política, son las decisiones políticas las que influyen realmente en esta ciencia social, que es la economía.
Gracias, José Miguel. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Osvaldo. Y nosotros junto a José Miguel Serrano, como le decíamos, columnista del diario La Tercera, de varios diarios en el país, incluyendo el Yanquihue, también economista de profesión, nos despedimos. Agradecido, por cierto, de la sintonía con este análisis particular, por cierto, de José Miguel respecto a lo que está viviendo nuestro país, a lo que podría ocurrir también durante lo que queda de este 2017. Estas son las informaciones de nuestra región de los lagos. Esto es El Pulso de la Noticia, esto es Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Departamento de Salud, informa que ya está en funcionamiento su nuevo centro de especialidades oftalmológicas, ubicado en el tercer piso del edificio Murano de calle Aníbal Pinto 142, esquina Urmeneta. Este nuevo recinto albergará las atenciones oftalmológicas para todos los usuarios de la salud municipal. Para obtener su hora de atención debe solicitar su derivación desde su centro de salud familiar o posta rural, perteneciente a la red de atención primaria municipal de Puerto Montt. Informó Municipalidad de Puerto Montt. Sigamos creciendo. Te puedes quedar sin comida, pero no te puedes quedar sin gigas. En BTR Móvil tenemos los mejores planes con más gigas libres para que los uses en lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 8 gigas y 300 minutos por solo 13.993 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy.